¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Oasis Asesoría Financiera. Mi nombre es José Luis Manjarres y el día de hoy vamos a platicar de por qué sube o por qué baja la bolsa. Cuando escuchamos en las noticias que subió la bolsa o bajó la bolsa, bueno, ¿a qué se refieren con eso? Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de la bolsa, hablamos de la Bolsa de Valores. Ese es su nombre. En México se llama Bolsa Mexicana de Valores. Luego verán las siglas BMV. Y la bolsa de valores, para lo que sirve es para listar una serie de empresas que emiten acciones y las venden a través de la bolsa de valores. Entonces, esas acciones son pequeños pedazos de las empresas. Cuando una empresa necesita financiamiento, necesita dinero para crecer, por ejemplo, para abrir tiendas nuevas o para abrir fábricas nuevas o lo que sea, entonces, hay veces que solicita créditos, pero hay veces que prefieren vender una parte de la empresa. Cuando deciden vender una parte de la empresa, lo hacen vendiendo acciones. Las acciones son partes de la empresa. La empresa le dividen, por ejemplo, en 1 millón de acciones que vale a lo mejor 10 pesos cada una, ¿no? Y entonces esa empresa vende una parte de la empresa, a lo mejor un 20 o 30% de la empresa se coloca en la bolsa de valores para que las personas compren esa parte de la empresa, esas acciones, y inviertan en la empresa y de cierta forma se vuelven socios de esa empresa con un porcentaje muy pequeñito, pero se vuelven socios y participantes en esa empresa, tanto en el crecimiento como si hay decrecimiento de esa empresa, ¿no? Entonces se vuelven socios de ella. Por el otro lado tenemos a los inversionistas que quieren invertir en empresas, pero bueno, no saben cómo hacerlo directamente y entonces también acuden a la Bolsa Mexicana de Valores. La Bolsa Mexicana de Valores, la forma de distribuir esas acciones en el público inversionista es a través de casas de bolsa. Las casas de bolsa son las entidades autorizadas para venderle al público inversionista esas acciones. Generalmente las casas de bolsa, dependiendo de la cantidad que uno invierte, bueno, a uno le dan asesoría dependiendo de qué acciones conviene más comprar. Entonces, antiguamente las casas de bolsa pues eran muy exclusivas y entonces para tener una cuenta en una casa de bolsa era algo un poquito más complicado, necesitaba uno tener una cantidad más grande de dinero, ¿no? Para abrir una cuenta y para recibir realmente una muy buena asesoría, bueno, pues tenía que ser uno también un cliente más o menos grandecito. Actualmente con el internet ya hay casas de bolsa virtuales, casas de bolsa por internet, donde se pueden abrir cuentas desde poco dinero. Hay algunas que desde 1,000 pesos o 10,000 pesos uno ya puede tener su cuenta en la casa de bolsa y comprar algunas acciones. Claro, no vamos a recibir la asesoría probablemente de un asesor de la casa de bolsa recomendándonos qué acciones comprar o vender, pero bueno, si nosotros hacemos nuestra investigación por nuestra cuenta, nosotros podemos escoger nuestras propias acciones y comprar y vender acciones a través de esas casas de bolsa virtuales, ¿no? De esas casas de bolsa por internet. Y entonces, así es como funciona el sistema, ¿no? Y las empresas, bueno, las acciones de las empresas suben o bajan de valor por dos razones principalmente. Cuando uno invierte y compra acciones de una empresa, bueno, uno espera que esas acciones con el tiempo valgan más, ¿no? Si uno compró, por decir algo, acciones a 10 pesos, uno espera venderlas, pues después a lo mejor en 12 o en 15 pesos, ¿no? Y con eso pues ganar un rendimiento sobre nuestra inversión, ¿no? Y entonces las acciones pueden aumentar o disminuir su valor principalmente por dos razones. La primera es por el desempeño de la empresa. Si es una empresa que está creciendo, si es una empresa que está vendiendo bien, si es una empresa que el público está prefiriendo, bueno, esas acciones van a estar, esa empresa va a estar generando utilidades. Por consiguiente, esa empresa va a valer a través del tiempo un poco más, sus acciones van a
valer un poco más y eventualmente también puede pagar dividendos, que son parte de las utilidades de la empresa, que se pagan a los accionistas, y entonces esa empresa puede generarle dinero a sus inversionistas. Y entonces, con el tiempo, puede ser que que esté creciendo el valor de esa acción. Otra razón por las cuales las acciones suben o bajan de precio es por la oferta y la demanda. Si muchas personas creen que una empresa está haciendo las cosas bien y creen que va a subir el precio, bueno, esas personas van a buscar más las acciones de esa empresa, van a querer comprar más acciones de esa empresa y eso va a hacer que el precio suba. Si por el contrario vemos que una empresa a lo mejor está pasando por problemas, a lo mejor sus ventas van bajas, a lo mejor sus utilidades están disminuyendo, bueno, entonces el público percibirá que no es una buena inversión y entonces los que tienen acciones de esa empresa pues estarán buscando venderlas, vender sus acciones y entonces es una que el precio de esa acción baje. Ahora, ¿qué pasa cuando escuchamos que se cae la bolsa, ¿no? Entonces, cuando eso pasa es porque mucha gente percibe al mismo tiempo que por alguna situación que puede ser externa a las empresas, las ventas de las empresas van a estar cayendo. Por ejemplo, ahora en esta situación que estamos viviendo con el coronavirus, bueno, pues muchas personas percibieron que las ventas de las empresas iban a caer. Muchas empresas, por ejemplo, las aerolíneas iban a estar vendiendo menos, los hoteles iban a estar vendiendo menos. Entonces, muchas empresas pues iban a estar vendiendo menos. Y entonces mucha gente empieza a vender sus acciones de esas empresas y de otras, ¿no? Entonces, en general, empezamos a ver que las acciones de la mayoría de las empresas empiezan se venden más de lo que se compran, empiezan a bajar de precio y eso hace que el índice de la bolsa, que es un índice que mide el comportamiento general de las empresas, bueno, ese índice vaya disminuyendo y entonces puede ser que en un día, si la situación es grave, si mucha gente percibió que muchas empresas iban a tener problemas, bueno, a lo mejor vendieron muchas acciones y hizo que ese índice a lo mejor se cayera un 2, un 3, un 4, un 5% en un solo día, ¿no? Cuando el índice en un solo día, en un periodo corto de tiempo, tiene una caída importante, tiene una caída a lo mejor de un 7%, un 8%, bueno, se habla de que es un día negro, puede ser de un lunes negro, un martes negro y demás, ¿no? Se habla de tenemos un día negro para la bolsa y entonces, pues mucha gente, pues disminuye, ¿no? Y cuando se percibe eso, el valor de la acción de una empresa pues baja, ¿no? Si la empresa valía, supongamos, 25 pesos y hay una caída generalizada, pues a lo mejor el valor de esa acción a lo mejor baja a 20 pesos, a 18 pesos y demás, ¿no? Eso no necesariamente quiere decir que la empresa vale menos, ¿no? Entonces se percibe que esa empresa va a estar vendiendo menos, probablemente en el largo plazo si tenga que cerrar alguna parte, si tenga que vender alguna tienda o alguna fábrica, probablemente con largo plazo sí valga un poco menos, pero si es una situación que dura poco tiempo, pues no necesariamente la empresa vale menos. Las fábricas ahí siguen, las tiendas ahí siguen, los edificios ahí siguen, ¿no? La maquinaria ahí sigue, entonces puede ser que en un periodo de tiempo ese valor de esa acción se recupere. Una vez que pase la crisis que se está viviendo, la recesión, bueno, esa empresa vuelve a aumentar sus ventas, vuelve a sacar, probablemente genera productos nuevos, probablemente genera algunos cuestiones interesantes y entonces si esa empresa sale de esa recesión bien y sus ventas vuelven a recuperarse, bueno, el valor de la acción pues regresa probablemente al valor que tenía o hasta pues es probable que siga creciendo hasta un poquito más. Entonces, cuando eso pasa, bueno, pues hay una recuperación. Tradicionalmente, si nosotros vemos el largo plazo, cómo actúan las bolsas en el mundo, bueno, generalmente en el largo plazo tienden a valer siempre más, ¿no? Largo plazo estoy refiriéndome a unos 5, 10, 15 años, ¿no? Generalmente tienden a valer un poco más
y entonces resulta una buena inversión en el largo plazo casi siempre, ¿no? Si nos vamos a empresas muy específicas, a lo mejor si estamos hablando de una empresa, a lo mejor Blockbuster o a lo mejor Kodak o ese tipo de empresa que sabemos que, bueno, cometieron algún error estratégico importante y entonces ahora valen mucho menos, bueno, podemos hablar de que sí fue una mala inversión a largo plazo, pero bueno, ese tipo de empresas son más bien raras y pues más bien por lo mismo se vuelven anecdóticas, ¿no? Entonces, pero bueno, la generalidad de las empresas casi siempre están buscando aumentar su rentabilidad y su valor y sus ventas a lo largo del tiempo, y entonces, bueno, esas empresas, generalmente las acciones de esas empresas van valiendo un poquito más con el tiempo. Hay empresas que ese movimiento es lento y paulatino, entonces, bueno, pues sabemos que es una buena empresa para invertir, pero en el largo plazo. Hay otro tipo de empresas que se rigen más por modas y se rigen más son mucho más ágiles en el mercado y entonces las acciones de esas empresas a lo mejor tienen mucho más movimiento, ¿no? Entonces, eso se llama que una empresa sea poco bursátil o muy bursátil, cuando mucha gente compra y vende la acción continuamente de una empresa, ¿no? Entonces, bueno, la situación que vivimos ahora con el coronavirus, ya llevamos algo así como el 30% de caída en el valor de las acciones, del valor del índice. El índice nacional de precios al consumidor, que es el que mide la Bolsa Mexicana de Valores, andaba cercano a los 50,000 puntos, ¿no? Andaba sobre 48, 49,000 puntos fluctuando en esa área. Y entonces, ahorita lo estamos viendo sobre los 33,000, 34,000 puntos más o menos. Entonces, sí fue una caída muy importante. Pero eso no quiere decir que las empresas estén ni quebrando ni cerrando ahorita. Pues se percibe que las empresas están vendiendo menos, van a estar vendiendo menos por una temporada, pues puede ser 6 meses, a lo mejor un año y demás, pero yo creo que eventualmente pues, se van a recuperar. Al final nosotros volveremos a nuestras actividades, o la mayoría de ellas por lo menos, y entonces volveremos a tener un comportamiento similar al que teníamos antes, volveremos a comprar los artículos de esas empresas y esas empresas recuperarán sus ventas. Algunas tendrán que reestructurarse, algunas harán algunos cambios, pero en general ese índice de la bolsa pues se va a recuperar eventualmente. Si uno siente pánico, se deja influir por el miedo y vende sus acciones cuando están en el punto más bajo, bueno, pues entonces ahí sí realizamos la pérdida y ahí sí tenemos una pérdida efectiva de capital, ¿no? Pero si uno se espera, si uno no cae en el miedo, si uno no sigue esa ola de pánico y conserva sus acciones, bueno, lo más probable es que esas acciones eventualmente regresen a valer pues lo mismo que valían antes, ¿no? Entonces, tal vez una que otra empresa llegue a tener problemas definitivos, ¿no? Y ya no se recupere, pero se espera que la mayoría de las empresas lo logre, ¿no? Por eso también, si uno no es muy experimentado, es mejor invertir en fondos indizados a la Bolsa Mexicana de Valores, no directamente en las acciones como tal. Hay fondos que pagan el rendimiento replicando el comportamiento del índice de la bolsa. Entonces, si la bolsa cae 3, 4, 5% en un día, bueno, el fondo lo refleja, pero bueno, si el fondo crece, si el índice crece 1 o 2% en un día, pues el fondo también lo refleja y entonces nosotros vamos ganando según el índice, que es el que agrupa pues a muchas de las acciones que están en la bolsa y bueno, nos da un comportamiento un poco generalizado de cómo están funcionando esas empresas y cómo se están comportando en general. Entonces, bueno, así es como funciona. Por eso es que las acciones suben o bajan de precio. En esta situación actual que estamos viviendo, pues es principalmente por la oferta y la demanda de esas acciones, ¿no? No necesariamente porque las empresas estén haciendo algo mal, ¿no? Entonces, yo creo que eventualmente, bueno, pues van a recuperar esos valores. Si ustedes tienen algo de efectivo por ahí guardado, pues puede ser buena idea invertirlo en la bolsa ahora que está con un precio más o menos bajo, ¿no?
las acciones en general, y sobre todo pues esperarse un buen rato. Es una inversión de largo plazo, no tenemos probablemente los conocimientos necesarios para volvernos especuladores. Los especuladores son los que compran y venden acciones en el mismo día o con diferencia inclusive de minutos o de horas, y bueno, esperan obtener una rentabilidad en un corto periodo de tiempo. Nosotros, si no tenemos esos conocimientos y no somos especuladores, bueno, lo conveniente es invertir en la bolsa, pero dejarla ahí un buen ratito, dejarla que sea una inversión de largo plazo, y siempre que tengamos a lo mejor un dinero extra, o si percibimos que la bolsa está baja, pues a lo mejor invertir un poquito más. Y si vemos que la bolsa está en una muy buena racha y ya llena una rentabilidad importante en nuestra inversión, bueno, en ese momento sí podemos hacer retiros y capitalizar esos rendimientos, ¿no? Entonces, bueno, este es el comentario del día de hoy, y muchas gracias por vernos. Somos Oasis Asesoría Financiera. Mi nombre es José Luis Manjarres y estamos a sus órdenes para todo lo que necesiten. Hasta luego. No olviden suscribirse al canal, ¿no?